Bueno, tal cual lo habíamos anunciado y tal cual ocurre todas las semanas, estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, a la docente, investigadora, economista del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Pone la mañana en camino Gabriela Mordecki. Hola Gabriela, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, gracias por la invitación de siempre y intentaremos, nada, Me comentar gustaría, algunos temas que están ahí en la agenda y bueno, esperamos que los oyentes manden también sus dudas, sus preguntas, porque bien, siempre nos gusta tener como ese ida y vuelta para afinar algunos conceptos, digo, cosas que uno da por sentado que a veces es bueno explicar. y bueno, uno da por sentado porque en la economía se usa mucho aquello de los asientos. No, no, eso es más de la contabilidad, ¿no? Los asientos No, contables. era para decir una pavada, ¿no? No, Bueno, no, pero para hacer en la economía lo que se usa mucho son los supuestos. Eso sí se usa, no, era porque para uno jugar con asientos y da por sentado. ya lo entendí, pero por eso te digo, también hay muchas bromas con los Con, economistas con los con los supuestos. supuestos. Supongamos que, y ahí creamos como un mundo. Claro, un mundo eh, paralelo. Bueno, restringimos la realidad para poder observar un fenómeno aislado como del resto, pero a veces lo aislamos tanto que se torna algo irreal, ¿no? Y Gabriela, ahí, hablando de invitaciones, pues empezaste agradeciendo la invitación, los agradecidos en realidad somos nosotros. También fuiste invitada por el Senado de la República, por la comisión pertinente, vos como representante del Instituto de Economía de la facultad. ¿En qué contexto, con qué fines? Bueno, un sí, poco lo sé, ¿no? Porque tiene que ver con justamente la economía uruguaya y la rendición de cuentas. Contanos algo de cómo estuvo eso. ¿Y qué cosas dijeron ustedes, va? sí, bueno, normalmente, digamos, la comisión de Hacienda junto con presupuesto, que es la que analiza la rendición de cuentas, tiene siempre invitados a diversos digamos, colectivos de la organización de la sociedad o de la academia o de donde les parezca, nos invitaron a nosotros, digamos, invitaron al Instituto de Economía y desde el instituto, bueno, como yo soy la que sigo más los temas de coyuntura y desde el área como macro, nada, me fui yo junto con otra docente que es Verónica Marante, que trabaja más en temas de mercado de trabajo, desigualdad, pobreza, etcétera. Entonces lo que tratamos de hacer es breve, ¿verdad? Porque el tiempo que te dan es de media hora en general, y llevamos una presentación que en que intentamos hacer fue comentar un poco los supuestos que tiene, ¿no? Por eso yo traía también a colación este tema. O sea, el presupuesto y sus proyecciones están basadas en supuestos de cómo va a estar la economía y cómo van a evolucionar los principales indicadores. Entonces, lo que hicimos en parte fue poner esos supuestos sobre la mesa, o sea, tomar los números que ellos ponen ahí y, digamos, hacer algunas tendencias, ¿no? Sobre el crecimiento futuro, sobre la evolución del tipo de cambio y qué, digamos, está por detrás de esos supuestos y compararlo un poco con lo que está sucediendo y ver que, bueno, que hay cosas que son bastante irreales porque se basan en supuestos que es difícil que se lleven adelante y además como que hay cosas que entran como en contradicción, ¿no? Lo que dicen con los números que ponen, ¿no? Y entonces eso fue un poco lo que hicimos. Y traduciéndolo a Ahí va. números o a cosas que realmente, ¿no? ¿Cuál como que fue la idea fuerza que tratamos de transmitir? Y esto capaz que además lo podemos linkear, ¿verdad? Con algo que habíamos dicho el programa pasado, de que íbamos a tratar de ver cómo digamos, está afectando, ¿no? Los datos de la vez pasada hablamos de los datos de crecimiento del PIB que habían salido, que había sido una buena noticia, porque bueno, habían sido mejores de lo que se había en general proyectado.
Y vos me preguntabas qué tanto esto afecta a la gente, ¿no? ¿Cómo le llega, digamos, esto? Bueno, Exacto. entonces acá capaz que, digamos, como nosotros presentamos como dos miradas de esto. Una es la evolución sectorial del PIB. O sea, cómo viene qué es lo que viene sucediendo, cuáles son los sectores que están realmente impulsando este crecimiento y de dónde vienen esas fuerzas. Algo comentamos la vez pasada, ¿no? Recordemos, el crecimiento más importante, digamos, los sectores más dinámicos están siendo la construcción y los sectores vinculados a las agroexportaciones, digamos, tanto la parte agropecuaria como la industrial en ese sentido. Entonces, digamos, ¿en qué está basado ese crecimiento y qué tanto ese crecimiento va a perdurar hacia adelante? Digamos, esa es como un poco lo que tenemos que mirar. Entonces, la construcción y todo el crecimiento, eso lo dice repetidamente el informe del propio Banco Central. La construcción crece en forma muy, muy acelerada, con referencia a las obras de UPM2, del Ferrocarril Central, las obras del puerto, otra cantidad de obras, digamos, conexas que aparecen allí, ¿no? Pero bueno, ese es un impulso. Si nosotros miramos qué pasó, por ejemplo, en la construcción en otras oportunidades, ¿verdad? Porque esta ya es la tercera planta que se construye en Uruguay. Entonces, y por lo que expresa la empresa, que el máximo se va a, digamos, el máximo de actividad, porque esta es la construcción de la planta, ¿no? Esto es algo que es un proceso que lleva unos cuantos trimestres, máximo 2 años. Bueno, empezó el año pasado, capaz que algunas obras vienen un poco más retrasadas que otras, o sea, se van a prolongar un poco más hacia 2022, pero, no, y como, perdón, que me corté, el pico, lo que expresó la empresa es que el pico va a estar en octubre, donde se va a llegar alrededor de 6.000 obreros trabajando directamente en la construcción de la planta, pero bueno, a partir de ahí, digamos, las cosas se van terminando y la construcción, digamos, ese impacto que fue tan positivo el año pasado y va a pasar a ser al revés, negativo, porque acá siempre comparamos un año con el anterior. Y como aquí la construcción está como en un pico, bueno, cuando esta obra desaparezca, tenemos como un escalón para abajo. O sea, no es que vamos a entrar en recesión por eso, no es eso, sino es así el proceso, porque bueno, es el impacto que tenés. Entonces, tienen que haber otras, otros sectores o dentro del propio sector otras obras o fenómenos que lo impulsen, ¿no? Y eso, bueno, no, por ahora no aparece en el escenario nada realmente relevante. Entonces, ese impacto va a ser negativo, digamos, no sabemos si en 2022, pero seguramente en 2023 también, ¿no? 2022 se va a ir como enlenteciendo y va a desaparecer este efecto. Y después Claro. la planta va a empezar a producir, pero eso lleva también un tiempo, ¿verdad? Porque al principio hacen como pruebas, están como 6 meses ahí, por lo menos es lo que pasó con UPM1 que en aquella época era Botnia y Montes del Plata, y luego empieza la producción y al tiempo las exportaciones. Entonces, bueno, todo ese proceso demora unos cuantos, digamos, ¿no? Una vez que se termina la planta, entonces esto va impactando en diferentes sectores. Pero bueno, eso es algo esperable, además que no, digamos, venía ya de la administración anterior, además, no es producto de las políticas del gobierno. Sí, Ni claro, de porque en nada todo que... caso, en el informe, corregime si hago una lectura inadecuada, en el informe que ustedes compartieron con los senadores, me imagino que habría senadores de diversos Sí. sectores políticos, del gobierno y de la oposición por lo menos, ¿no? Sí. Sí, Bien. exactamente. Ustedes señalaban que en el 2019 la proyección de crecimiento para el 2020 era del 2%. Claro,
sobrevino la emergencia sanitaria. Exacto. Entonces, de esa situación de especulación de un crecimiento del 2%, en realidad se cayó a casi un 6%. De Aún caída. con la obra de UPM2 que arrancó, con todo lo que esto implica por la obra misma y Exacto. por las conexiones que esto implica, si no uno podría suponer incluso, ustedes suponen incluso que la caída de casi 6% hubiese sido mayor. Pero Exacto. hay, Sí. hay otro tema que me parece interesante que ustedes subrayan, y es que en este año la recuperación está siendo lenta, pero además está siendo lenta, subrayadamente lenta, si la comparamos con lo que está ocurriendo, que seguramente son situaciones cada una con sus peculiaridades, pero que a nivel general es lenta la recuperación uruguaya con relación a Argentina, Brasil y también Paraguay. Sí, exactamente. O sea, Uruguay es el país que crece en forma, digamos, se recupera en forma, no es el que más cayó, el que más cayó fue Argentina, pero en la recuperación están siendo todos mucho más dinámicos. Uruguay está como en un nivel, digamos, como casi que estancado, digamos, pegó la vuelta para arriba y después, bueno, bajó un poquito, subió otro poquito, pero estamos como ahí. No hay una recuperación importante en ese sentido. Cada país tiene digamos, sus problemas y sus políticas que se implementaron, que sí lo hicieron Argentina, Brasil, Paraguay capaz que menos, pero bueno, el impacto en Paraguay fue bastante menor y tal vez, bueno, la conformación, digamos, productiva de Paraguay, mucho más que Uruguay basado en los productos primarios y las exportaciones ¿no? Y ahí los precios favorables seguramente están pegando en forma más importante porque, bueno, es una economía diferente, porque es la que menos cae con la pandemia y también la que muestra una recuperación más dinámica. Pero por eso mismo, yendo hacia el interior de Uruguay, el otro sector que nosotros señalamos que también es dinámico es el agroexportador, basado fundamentalmente en la demanda externa y, digamos, creciente, ¿verdad? Sobre todo de China, por alimentos, que es lo que Uruguay exporta, y bueno, y granos, y, ¿no? Ahora China digamos, demanda productos alimenticios de distintos tipos, y Uruguay exporta eso, y también algunos que pasan por una etapa industrial, entonces también la industria, la frigorífica, la molinería, la industria láctea, ¿verdad? Esos son lo que exportamos son productos industriales. En ese sentido, y la industria también está creciendo en forma muy, muy importante, pero bueno, ¿en qué está basado ese crecimiento? Entonces, no hay, digamos, desde Uruguay, cuando uno mira, por ejemplo, las proyecciones que se hacen de tipo de cambio, no hay ninguna mejora en la competitividad que se esté proyectando, entonces todo el crecimiento se basa en, bueno, que el mundo nos sonría y que haya demanda externa y que los precios sigan mejorando. Si eso se cae, digamos, no hay nada desde el presupuesto que pueda pensar que va digamos, a darle más fortaleza a esos sectores, ¿no? Y A ver si te luego, sigo, Gabriela, tú sí, entendés que las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya están muy dependientes, digamos, de asuntos exógenos al Uruguay. ¿Es por ahí la cosa? exacto, o sea, Pero usaste una acaso, palabra que se usa mucho en economía, ¿no? y bueno, Que, de tanto no, escucharlos a no, ustedes. está bien, porque, pero digamos, para explicar un poco, exógeno quiere decir que es algo que te viene dado, que vos, Claro, digamos, no tenés con tu política una injerencia. Una es, bueno, las obras, como decíamos antes, de UPM, que sí dependieron de una política, pero del gobierno pasado, y de la situación, digamos, de incremento fuerte que tuvo en 2021 la demanda externa, los precios internacionales, etcétera, ¿no? Que eso por ahora es un escenario que está ahí, pero bueno, no sabemos cuánto tiempo va a mantenerse y además, claro, siempre estamos comparando con 2020, que fue de los peores años de la historia, ¿no? claro, Entonces, claro.
Claro, igual el crecimiento realmente fue muy dinámico y estamos, digamos, y además venía como todo estancado desde antes, ¿no? Las exportaciones, este, y los precios, eso ha tenido realmente un repunte importante. Bueno, quiero aclarar, la carne vacuna antes de la pandemia había tenido un aumento impresionante que cuando China entró en pandemia, que fue de los, ¿no? En los primeros, ahí en enero de 2020, ese mercado se cayó totalmente y bueno, es China el que lo mueve, cuando China vuelve, la demanda vuelve a aumentar y también los precios. Bien. Pero bueno, nos parecía también importante, ¿no? Y yendo un poco más a la gente, o sea, ¿cómo vemos cómo esto está impactando? Los datos del mercado laboral, que normalmente los utilizamos para mirar esto, en esta ocasión nos complican un poco porque el INE, que es el que lleva adelante estas encuestas, realizó varios cambios metodológicos, entonces los datos no son estrictamente comparables, la tasa de desempleo, no sé, aparece como fluctuante, no muestra realmente el deterioro que está habiendo adentro digamos, de las familias, No, pero de es los más, ingresos. corregime otra vez, Gabriela, pero en las planillas y datos que ustedes incluso compartieron en el marco de esta exposición, de esta presentación en el Mm, Senado de la República, a ver si estoy leyendo mal, la tasa de desempleo julio 20, julio 21, sí. disminuyó la tasa de desempleo un 0,2, pero Sí, es bueno, decir, esos son puntos porcentuales, ¿no? No porcentajes, ¿no? Pero por eso digo, pero quiero de decir, 10 y acá, bueno, perdón, y pero bueno, por la eso gente digo, entonces, ¿el desempleo está dejando de ser problema? bueno, para mí, o sea, hay como otros factores por atrás. Ahí está esto que se menciona, el efecto desaliento, que es que hay menos gente buscando trabajo. Ajá. Entonces, hay gente que se retiró del mercado de trabajo porque dijo, bueno, no hay, no voy a conseguir, etcétera. Además, cambió esto de la forma de medirlo, ¿no? A partir de marzo del 2020 hubo un cambio por la pandemia y ahora, el mes pasado, hubo otro cambio metodológico, entonces, por eso es difícil hacer comentarios sobre estos números. Pero, por ejemplo, Entonces, acá necesito que vos nos mm, lo enseñes. mm, En mi entorno, y estoy seguro que en el tuyo también, y estoy seguro que en el entorno de casi todos los oyentes de La Mañana en Camino, pero así, sin hacer un estudio muy pormenorizado, ubico cinco personas, pero en mi entorno bastante cercano, mm, que además de su trabajo, o incluso porque algunos perdieron trabajo o perdieron parcialmente el trabajo, se están dedicando a hacer otras cosas. Uno está cocinando, uno está mm, vendiendo aceites y quesos, y otro está vendiendo productos así chacinados, sí, y variantes de ese tipo. Y se mueven, van, reparten, te pasan una lista de precios, uno si anda claro, con ganas le hace un... Esa actividad, si vos le preguntás a esa persona, da como que tiene claro, trabajo, ¿no es cierto? lógico, exacto. Sí, Y sí, entonces uno sí, puede decir, ah, bueno, entonces el desempleo, pero en realidad se abraza ese hierro porque perdió ingresos parcial o totalmente y bueno, y tiene que seguir exacto, parando la olla, ¿no? exacto. O sea, ¿Cómo se mide eso y qué tan está? Porque ese tipo, a lo mejor, estos tres amigos míos de los que yo te hablo, uno es más que amigo, eh, es no, familiar, no, a eso lo es mejor gente que llega a los 80 años viviendo de eso, pero uno puede suponer que tiene cierta fragilidad ese tipo de laburos, ¿no? exactamente, pero por eso decía, como que la tasa de desempleo en este contexto nos dice poco, porque esos casos que vos mencionás son lo que uno le llama el autoempleo, además, ¿no? Que uno se las va, empieza a revolver porque, bueno, no puede quedarse sin empleo. Otra razón, digamos, de que no haya variado la tasa es la política, eso sí, es política del gobierno de extender los seguros de paro, porque cuando uno está en un seguro de paro parcial o por suspensión, no está desocupado. Solo está desocupado si realmente está en el seguro de paro porque, no, total, digamos, porque realmente te desvincularon de la empresa.
Ujú. Entonces, mientras se siguen extendiendo todos esos seguros de paro, entonces toda esa gente, que bueno, capaz que algunos están haciendo alguna actividad sin registrar, porque en realidad no podés trabajar si tenés seguro de paro, pero te pagan el 50% del salario está, con el que estás registrado, ¿no? Entonces, seguramente hay gente, pero esos tampoco están en digamos, como desocupados, no se cuentan. Hay otras formas. Por ahora, lo que pasa también es que los datos, digamos, de 2021, para poder examinar la encuesta de hogares en profundidad, solo los vamos a conocer en marzo del año que viene. No hay divulgación parcial, y además tiene todos estos otros temas metodológicos que confunde, ¿verdad? Hacen que uno no pueda realmente analizar a través de esas variables. Entonces, por ejemplo, otra cosa que miramos fue qué está pasando con la recaudación de la DGI, que normalmente es un indicador que va siempre bastante cerca del crecimiento económico, y si la recaudación está aumentando cuando uno la mira en términos globales. Ahora, cuando la empezamos a abrir, entonces vamos a mirar el IVA. El IVA aumenta, no me acuerdo ahora exacto el porcentaje, pero da como, no sé, entre 2-3% en términos reales. Pero cuando uno mira qué IVA está aumentando, el IVA que pega fuerte es el IVA importaciones, mientras que el IVA interno, ¿no? El IVA importaciones aumenta como 14% y el IVA interno 0,6%. ¿Qué quiere decir esto? Este es otro indicador que nosotros también allí mostramos, que yo ya lo he mencionado aquí, que es la venta de automóviles 0 kilómetros, cómo ha aumentado en forma muy, muy, muy fuerte. Estamos por encima inclusive de lo que se vendía antes de la pandemia, o sea, superamos los máximos. Eso quiere decir que hay gente, por supuesto, que le está yendo muy bien, que, digamos, no tuvo o consumo, sobre todo en 2020, por la pandemia, de viajes y de otros consumos normalmente realiza, y bueno, decidió invertir en el cambio del automóvil o la compra, ¿verdad? Por primera vez, etcétera. Sí, 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 Entonces, sí. eso está, y también impacta en el consumo de combustible, que también está aumentando, y ahí tenemos otro impuesto, que es el IMESI, que es un impuesto específico interno, se llama, que se cobra a algunos productos considerados como consumos de lujo, entre los cuales están los automóviles, y, o sea, los automóviles tienen IVA y tienen, perdón, la importación, ¿verdad?, de automóviles paga el IVA, y luego la venta paga IMESI, y los combustibles, la nafta, tiene también IMESI, y eso también está aumentando en forma muy importante. O sea, hay una parte de la población que mejoró sus ingresos, que tiene más capacidad de compra, pero veamos quiénes son. Entonces vamos a otro impuesto, que es el IRPF, ¿no? Impuesto a la renta de la persona Ujú. física, que tiene como dos categorías, una que es por rentas del capital y otra por rentas del trabajo. Rentas del capital entran los alquileres, los depósitos bancarios y la distribución de beneficios, ¿no?, si tienen empresas, entre los más relevantes. Y después tenemos el IRPF al trabajo, que bueno, es lo que te descuentan del sueldo si ganás más que tanto. ¿Qué es lo que pasa con este impuesto del IRPF? Cuando uno lo mira en global, aumentó la recaudación. Sin embargo, también acá hay una gran diferencia. Lo que aumenta en forma importante es el IRPF que se cobra a los ingresos del capital, mientras que cae el IRPF al trabajo. Entonces, esto Ujú. es como otra, digamos, otra muestra de dónde estamos en términos de quién está mejorando. Hay gente que está mejorando sus ingresos, básicamente los ingresos que provienen del capital, no los ingresos del trabajo. Eso también lo vemos, bueno, en la caída de los salarios reales,
que salió, creo que ayer, el dato o antes de ayer, y también, bueno, sí, siguen cayendo, y bueno, veremos qué es lo que va a pasar en 2022, pero seguramente no va a haber todavía recuperación de lo que cayó, digamos, en 2020 y ahora 2021. Entonces, bueno, o sea, eso sí mantenemos el empleo, ¿verdad? Pero si además el empleo, digamos, cuando uno lo mira, el empleo es menor, más allá de que haya o no el número de gente desocupada no haya aumentado, por estas cuestiones más de cómo se mide, evidentemente que hay una parte importante de la población que no está recibiendo, digamos, los frutos de este crecimiento que vemos, ¿no? De estos sectores, porque bueno, Claro. porque está en sectores que fueron mucho más golpeados, que no se han recuperado y que bueno, tienen estos problemas, ¿no? Esa Bien. es un poco como la conclusión o digamos, como otra forma de mirar, más allá, ¿verdad? No hablé nada de los datos de pobreza, que también los que tenemos son los de 2020, nos dijeron, bueno, hay 100.000 pobres más, no sé lo que está pasando en 2021, tal vez ese número en parte puede haber disminuido o puede haber seguido aumentando. Lo vamos a saber en marzo del año que viene, salvo que haya algún estudio, digamos, alguna proyección anterior, pero es difícil. Sin embargo, estos otros números que yo les estaba mostrando sí nos están dando una idea de que los trabajadores en general, sin distribución, digamos, están han perdido parte de sus ingresos, ¿no? Por eso. No pido que hagas una evaluación de carácter político y además lo que te voy a pedir, necesito que me lo respondas en un minuto porque estamos pasados de tiempo, pero a ver Dale. si logro explicarme. Ayer, jueves, conversé aquí en la mañana en camino con el director de Factun, el sociólogo Eduardo Botinelli, a Mm, propósito de la encuesta que da cuenta de muy altos índices de evaluación que el presidente de la República está teniendo de la población, ni hablar aquella que votó a los integrantes de la coalición multicolor que está sí. gobernando el país, sino que también incluso de uno de cada cinco que votó al Frente Amplio, ¿no es cierto? Mm, Entonces él encontraba algunas explicaciones, intentaba encontrar algunas explicaciones por el lado de el público está percibiendo ya la pandemia no como el gran problema, porque obviamente estamos en una situación subrayadamente mejor y estamos mejor, entre otras cosas, por el muy eficiente plan de vacunación que todos sabemos y conocemos, y que eso de alguna manera hay como una adjudicación natural al gobierno. Pero también advertía que desde la perspectiva económica, si bien las noticias no son buenas, él señalaba algo así como, espero interpretar bien sus comentarios, no necesariamente la economía está empeorando, por lo menos desde la percepción del público. ¿Es una observación compartible desde la perspectiva estrictamente técnica vinculada a la economía? Bueno, en realidad depende cómo uno lo mira, ¿no? Los promedios, los números globales, dan crecimiento, dan que las cosas están mejorando. Sin embargo, como yo comentaba recién, si uno inspecciona un poco más adentro los números, no es así. Y bueno, y este cambio, digamos, metodológico, que bueno, pues, no digo que tenga una razón política por detrás, pero bueno, está en realidad hace que no tengamos una buena medida, una buena foto de lo que está sucediendo. Y bueno, la opinión pública se rige o va por los titulares de los diarios o de los informativos. Y bueno, ahí yo, digamos, no puedo opinar. Yo lo único que hago es intentar analizar qué es lo que realmente está sucediendo. Eh, Y bueno, cómo políticamente lo captura el gobierno, bueno, ese es un Está tema bien, que claro, claro. no está dentro yo puedo tener una opinión personal, pero no es lo que Claro. voy a expresar acá. También con respecto a las encuestas, ¿no?
Ujú. tengo mis reticencias al respecto y de que se tomen realmente como una foto de lo que está pasando. Creo que los resultados de las elecciones nos han dado una buena lección de que tanto las encuestas reflejan la realidad, pero bueno, Bien. es un poco otro tema, capaz que más para analizarlo con politólogos y también con, me No, parece, no, no. gente Sí, de está comunicación, clarísimo. ¿no? No quería entrar en esa mirada, sino si en efecto hay Bueno, percepciones por es parte lo que del aparece, público. es cómo aparecen los números, digamos, ¿no? Es lo Bien. mismo que pasa con los precios. No, Y está bueno, bien. sí, Yo entiendo lo que decís. De digamos, todos modos, a ver, llegándolo a límites extremos, si vos no tenés para morfar, si vos no tenés donde vivir, si viene el invierno y tenés frío y te mojás, aunque los números digan una cosa, tu vida dice otra y por lo tanto tenés como sí, el derecho o el ejercicio de la protesta, ¿no? no, exacto, Y si te pero encuestan, digamos, seguramente decís que hay cosas que no te gustan. no, no, yo no digo eso, sino que el tema, yo no voy a discutir acá el tema de las encuestas, pero a mí me parece que en este momento, justamente, esa gente no responde mucho a las encuestas y las haces por Facebook, por celular, o sea, nada, estás en un asentamiento preocupado por otras cosas, no respondés, porque además ¿no? Uno tiene que ir y responder porque quiere, ¿no? Entonces, como que en ese sentido me parece que el reflejo que están teniendo de esta parte de la sociedad es un poco restringido, ¿no? Bien, Pero bien. bueno, nada. David, Creo que, por ejemplo, lo que sucedió con las firmas de la LUC, y bueno, muestra que, y sí, la realidad a veces supera, y muchas veces supera las encuestas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. hay que afinar un poco más y Está mirar precioso este más. tema porque justamente yo recuerdo que el último tramo de la recolección de la LUC y tomando como insumo los organizadores de la iniciativa señalaban que ante los dos aumentos consecutivos del precio de los combustibles, buena parte de la población se volcó casi en estampida, le estoy poniendo un poco de color, a firmar, ¿no es cierto? Sí. Es decir, más allá de si la LUC le parece buena o mala, o si conoce o no conoce esos 135 artículos, había una cuestión de economía que decía, vos, 2 veces seguidas me subieron el combustible, y ahora el gobierno dijo, bueno, no vamos a hacerlo 2 meses, no vamos a hacer todos los meses, vamos a hacerlo por bimestre. Y cuando llegó el bimestre y tenía que aumentar, vio que otra vez tenía que subir y dijo, ah, no, es verdad que por otro negocio ganamos plata, por lo tanto. Quiero decir, yo no lo estoy cuestionando, está haciendo política, es decir, los números y las lógicas de la economía al servicio de la política, ¿no? Exacto. Bueno, Bien, pero eso es parte de otra discusión más de otra política. discusión, sí. Sí, lo que Está quiero decir bien. es que las cosas dialogan entre sí, a eso me refiero. Totalmente, nada. Uno las analiza por separado, pero la realidad es una sola, toda junta. Bueno, te mando un beso bien grande, bien cariñoso y con mucho agradecimiento, Gabriela. Bueno, un saludo y buen fin de semana para todos.